No es en modo alguno un lugar común decir que me complace mucho proceder a la inauguración de este curso y ser el primero en intervenir en un elenco tan notable como el que nuestra Universidad Politécnica de Madrid se honra en recibir en este curso sobre el mercado único y la Europa sin fronteras interiores. Ni tampoco quiero dejar de asegurar seguidamente que se trata de una de las iniciativas de las que más satisfecho me encuentro personalmente. Creo y estoy convencido de que va a ser un curso excelente, tanto por la calidad y prestigio de los profesores como por la de los alumnos y asistentes y por la materia a considerar que es nada más ni nada menos que la Comunidad Europea, la Europa de la que formamos parte, la que estamos construyendo, según el título de la primera lección de este curso, la que dentro de unos pocos minutos nos expondrá con pleno conocimiento de causa el secretario de Estado para las Comunidades Europeas, Carlos Westendorf. La Comunidad Europea era, como les decía y repito ahora finalmente, la ensoñación de las libertades. La Europa de manera única es ahora la conquista de los niveles de prosperidad y bienestar en su sentido más amplio, prosperidad cultural y científica, de respeto a las opiniones ajenas, de interés y ayuda a los países más necesitados y no solamente de prosperidad económica y por el mero afán de figurar entre las naciones más confortables, sólidas y estables del continente. Señores profesores, señores alumnos, queda oficialmente inaugurado este curso. Para tratar de un aspecto muy importante de la política comunitaria como es la investigación y el desarrollo. Quería decirles lo primero que soy perfectamente consciente de que llevan ya bastante tiempo trabajando esta mañana y que la naturaleza humana tiene límites también en la capacidad de concentración y de reflexión. Y por lo tanto voy a tratar de hablar lo menos posible. Soy consciente que hemos empezado también bastante más tarde y no es mi intención hacer lo que algunas compañías aéreas de el retraso del primer avión de por la mañana llevarlo hasta el final. No es esa mi intención y por tanto voy a hablar poco porque sí me gustaría desde luego poder tener, como ha habido en otras charlas, un diálogo posterior. Por lo tanto, deliberadamente voy a tratar de no ocupar más que una fracción del tiempo real que queda, no el que me hubiera correspondido. Quizás como decía el presentador, me voy a ayudar de algunas transparencias que siempre pues ayudan un poco a esto. Voy a ponerles aquí. ¿Se ve? El esquema de lo que quería hablar como introducción. Hay una pregunta y dos reflexiones y eso sería el contenido de las palabras que yo le quería dirigir a ustedes. En primer lugar, quisiera contestar a la pregunta o reflexionar en torno a la pregunta de por qué es necesaria una acción de la Comunidad Europea en materia de I+D. En segundo lugar, les querría dar algunas ideas generales sobre lo que se denomina el programa marco de investigación y desarrollo de la Comunidad Económica Europea, que es, por decirlo así, el elemento sustancial de la política en materia de I+D de la Comunidad Económica Europea. Y en tercer lugar, querría decir algunas cosas sobre las repercusiones que ha tenido, que tiene y que va a tener las acciones comunitarias en materia de investigación y desarrollo en nuestro país. Empiezo entonces por la primera de las preguntas, por la que se refiere a por qué es necesaria una acción de la Comunidad Europea en materia de investigación y desarrollo. Y el motivo de la pregunta, en último término, podría venir dado por la siguiente reflexión. Estamos en una comunidad de 12 países de los que les están hablando estos días. Estos países dedican a la investigación y desarrollo, ellos en sus presupuestos, más de 11 billones, con B naturalmente, de pesetas al año. Entonces, una cantidad muy importante. Estos países, los 12 países comunitarios, tienen más de 400 universidades de calidad. Y digo de calidad porque hay otras cosas que se llaman universidades en algunos países, en este, que también a veces se llaman así, pero si utilizamos el nombre del sentido habitual entre nosotros, hay esa cifra. Hay 4 grandes organizaciones comparables al Consejo Superior de Investigación Científica Español en países como Francia, Italia o incluso el Max Planck en Alemania. Y hay más de 20.000 empresas realmente muy innovadoras en Europa. La pregunta es, ¿cuál es el espacio de la Comunidad Económica Europea ahí? O una política comunitaria. ¿No sería simplemente mejor
utilizar a los propios países con sus propias políticas. Y ahí funciona, naturalmente, un principio fundamental en la Comunidad Económica Europea, del que estoy seguro que han oído hablar estos días, que es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, que es un principio muy importante en la política europea y que además también es un arma arrojadiza que se blande en ocasiones unos países contra los otros cuando quieren defender su postura, este principio viene a decir que no tiene ningún sentido, muchas veces, llevar a cabo acciones a nivel comunitario cuando estas acciones se podrían realizar perfectamente a nivel de los países miembros. Es decir, cuando el dinero con que los países contribuyen a la comunidad para la acción comunitaria no daría lugar a más beneficio que el que produciría la suma de esos dineros repartidos entre los distintos estados. Y en ese sentido, de la misma manera que hablar del principio de subsidiariedad, se puede hablar de otro criterio que es el valor añadido europeo. La respuesta a una pregunta como la primera de ahí, ¿por qué es necesaria una política, lo que quiera que sea, solo puede ser porque tiene valor añadido europeo? Y lo que yo quisiera darle unas pinceladas a ustedes es por qué la investigación y desarrollo puede tener valor añadido europeo y en qué tipo de materias o en qué tipo de acciones ese valor añadido europeo se reconoce. Solo así estará justificado que tengamos política en ese terreno. Me gustaría comentar rápidamente esos 4 elementos, que me parece que son 4 elementos, no los únicos quizás, pero 4 elementos importantes, 4 criterios importantes de valor añadido europeo, en relación siempre con la investigación y el desarrollo. En primer lugar, el concepto de masa crítica. Es evidente, todos ustedes lo saben, que en investigación muchas veces se necesita una masa crítica mínima para poder llevar a cabo una actuación competitiva. Y a veces esa masa crítica se puede alcanzar al nivel de una universidad, a veces de un departamento, a veces de un país, a veces quizás de todo el mundo. Hay algunos programas cuya masa crítica excede de las capacidades de un país, no solo ya España, sino incluso de los países más ricos de la Comunidad Económica Europea. Un ejemplo dentro del programa Marco es el programa de fusión termonuclear. Es bastante evidente que uno puede discutir si conviene o no conviene trabajar en fusión, pero si se decide trabajar en fusión, no hay ninguna duda que el nivel de un país es absolutamente insuficiente. Por tanto, masa crítica, un elemento de valor añadido. Un segundo elemento, alternativo naturalmente, de valor añadido también, son aquellos programas donde la temática es decididamente de carácter transnacional. Imaginen, por ejemplo, los programas relacionados con el medio ambiente. Es bastante evidente que el medio ambiente no reconoce fronteras políticas. Es más, las investigaciones recientes lo que muestran es que los efectos medioambientales a veces tienen lugar en lugares muy lejanos de aquellos donde se perciben. Por lo tanto, es evidente que una política de medio ambiente que se constriña en su realización a los límites de un Estado ni es creíble ni probablemente rentable, más que en tanto en cuanto sirve de apoyo a políticas más globales. Un ejemplo reciente, esto proviene de un grupo de investigación situado en Valencia. Parece que contaminaciones que ocurren en la zona valenciana del Mediterráneo, parece que pueden tener su origen en las centrales, en las instalaciones petroleras del sudeste francés, cercano a Marsella. Y esto es debido a la curiosa situación convectiva del Mediterráneo, que parece ser que es un problema bastante grande desde el punto de vista de mecánica de fluidos atmosférica. Lo pongo como ejemplo de lo que no tenía ningún sentido hacer un estudio local. Hay un tercer elemento bastante importante y que me gustaría subrayar en esta universidad en que estoy hoy, el elemento de competitividad tecnológica. Particularmente lo que he escrito ahí, la potenciación de lo que se ha dado a llamar la banda precompetitiva. ¿Qué es la banda precompetitiva? Normalmente se utiliza esta palabra para designar aquellos tipos de investigación en los que distintas empresas de un mismo sector, sean del mismo país o sean de distinto país, puedan colaborar en la seguridad de que los beneficios de esa investigación son beneficios para todos. Naturalmente, esta banda precompetitiva tiene que estar relativamente lejana o no demasiado cercana al producto final, puesto que estas mismas empresas que colaboran en la banda precompetitiva luego son competidoras a la hora de vender sus productos. Pero esta banda existe y existe conforme más se sofistica, lógicamente, la ciencia y la tecnología. Y lo que quisiera llamar la atención de muchos de los presentes es que esta banda precompetitiva, con ese nombre o con cualquier otro, que hasta hace unos años era poco menos que pecado mortal mencionarla en determinados países, por ejemplo los Estados Unidos, que son por supuesto los campeones de lo contrario, de que ese tipo de colaboración va contra algún principio fundamental para la termodinámica. Creo que estos países ya se han dado cuenta que en determinadas áreas donde la competencia es importante hace falta este tipo de colaboración, aunque solo sea porque es la única manera de rentabilizar de una forma eficaz los fondos. Les pongo el ejemplo de
asociaciones como, por ejemplo, la Semiconductor Research Corporation, que agrupa más de 30 empresas de primer nivel en Estados Unidos, o la Computer Technology Corporation, que agrupa aproximadamente más de una docena. Son consorcios donde empresas como Hewlett Packard y Xerox pueden trabajar juntas en la seguridad de que posteriormente, a la hora de diversificar el estudio y dar lugar al producto final, ya compiten en el mercado. Por otra parte, otro ejemplo quizás menos conocido, en el Japón, la llamada Agencia de Ciencia y Tecnología, junto con el famoso MITI, el Ministerio de Comercio Internacional, fomentan la realización de programas conjuntos, particularmente en el área de la electrónica y de las comunicaciones, donde participan todas las empresas concurrentes, que posteriormente ya tienen buen cuidado en competir con sus productos. La pregunta es, si esto parece que es una regla de juego bastante importante, ¿cuál es el nivel de precompetitividad razonable en nuestro entorno? Y una vez más, en este caso, parece ser que para un buen número de tecnologías es el nivel europeo precisamente el nivel adecuado, no el nivel nacional, justamente porque el nivel precompetitivo requiere también masa crítica. Y en ese sentido, les quiero recordar, aunque lo saben muy bien, que si uno compara cifras como la población, por ejemplo, pues es obvio que Europa es el orden de magnitud comparable con los Estados Unidos, que tienen unos 240 o 150 millones de habitantes, los europeos somos 340 o 350, y los japoneses son algo menos de 150. Por lo tanto, desde el punto de vista del nivel de población, parece que el nivel adecuado para establecer, desde el punto de vista competitivo, tecnológicamente, puede ser ese. Desde el punto de vista de exportaciones, saben perfectamente que Europa representa, se incluye en la EFTA, por ejemplo, pues más del 30% de las exportaciones mundiales, frente a más del 16% los Estados Unidos y una cifra algo menor en Japón. Por lo tanto, en ese sentido, otra vez también parece que a la hora de competir tecnológicamente, el marco razonable es justamente el de la Comunidad Económica Europea. Pero quería haberle subrayado, y me interesaba hacerlo, ese aspecto precompetitivo, porque me parece que es un concepto a veces no demasiado bien entendido, que no quiere decir en absoluto que las empresas que ahí participen no estén interesadas en competir, antes bien al contrario. Lo que pasa es que se define un instante del proceso más lejano al producto final, donde la colaboración entre las empresas tiene valor añadido. En ese sentido, buena parte del programa marco de la Comunidad Económica Europea ha ido encaminado a propiciar el establecimiento y la expansión de las llamadas, con esos nombres a veces franceses un poco, tecnologías difusivas, se suelen llamar, que son aquellas tecnologías que tienen la virtud de ser capaces de permear todo el tejido científico e industrial de los países de la Comunidad Económica Europea y mejorar de esta manera la competitividad, a veces de empresas de muy distinto tenor. Un ejemplo muy notable, por supuesto, son las tecnologías de la información y el software, pero incluso en cuestiones quizás menos reconocidas habitualmente, como lo que suelen llamar la tecnología de los seres vivos, es también obvio que progresivamente técnicas como el clonaje o similares cada vez más van a ser difusivas en ese sentido, van a ser capaces de permear sectores industriales que van desde los alimentos a la sanidad y desde la industria propiamente dicha de reconversión hasta el medio ambiente. Por lo tanto, en ese sentido son tecnologías de carácter muy difusivo, cuya soporte y cuyo apoyo corresponde, como digo, a este nivel europeo que estaba mencionando. Por tanto, ese tercer elemento de potenciación industrial de la banda competitiva tiene también valor añadido europeo. Y finalmente, un tema muy querido para España, que es el tema de la cohesión económica y social. Este concepto, digo que es muy querido para España porque es un concepto que generalmente se asocia, como decía con cierta broma una persona muy afín a nosotros, con Cáritas. Y aquí no se asocia a semejante tipo de actuación. La cohesión económica y social, por supuesto, tiene un afán redistributivo y esencialmente corresponde al pacto social que tiene lugar entre todos los países que abren sus mercados sobre la base de que exista una política redistributiva a nivel de los presupuestos generales. En Europa eso también, la apertura de mercado debe ir unida a ese proceso de redistribución. Pero nuestro punto esencial, y por eso lo traigo a colación, es que eso no puede ser solamente una política redistributiva en términos de ayudas estructurales. Por decirlo con la terminología clásica, los fondos estructurales europeos, el FEDER y similares, por supuesto son muy bienvenidos y son muy importantes para nuestro país. Incluso en el terreno de la investigación y desarrollo han jugado un papel importante, particularmente en las llamadas regiones menos favorecidas europeas. Pero nuestro punto fundamental es que la cohesión económica y social, que de acuerdo con el Tratado de la Unión debe permear a todas, insisto, todas las políticas comunitarias, no cumple su función en investigación y desarrollo meramente con los fondos sociales. Hace falta también que influya en los programas del programa marco. Y ahí es donde sale a veces la que llamamos la falsa paradoja. Y la paradoja que a veces se produce ahí es los países que creen que esa introducción del concepto de cohesión
en los programas del programa marco implicaría una pérdida de calidad, de cohesión, por decirlo en lenguaje coloquial, equivaldría a que le diésemos proyectos europeos a grupos que no lo merecían. Esto naturalmente no es nuestra intención. Si lo hiciéramos así estaríamos tirando piedras para nuestro propio tejado, quizás a medio plazo. Lo que nosotros pretendemos decir es que, salvando el principio de la competitividad y de la calidad, que nos parece esencial, es posible introducir elementos que introduzcan la cohesión en la política de I+D. Cito un par de ejemplos. Nosotros decimos, cuando exista un proyecto donde participen pequeñas y medianas empresas de los países menos favorecidos, si ese proyecto es aprobado sobre la base de su calidad, y ahí no entramos, entonces esas empresas, en vez de recibir el 50% que suelen recibir en los programas corrientes, que puedan recibir hasta el 100%. Ejemplo. Otro ejemplo. En aquellos países que tienen regiones menos favorecidas, la formación es un aspecto muy importante, sobre todo la formación tecnológica en programas competitivos. Segundo elemento que proponemos. En aquellos proyectos donde participen solamente empresas y grupos de investigación, laboratorios de países muy desarrollados, que puedan participar ahí personas, aunque no empresas o laboratorios, de países menos favorecidos con fines de formación y que, por decirlo de alguna manera, también se le abran las carpetas a ellos. Por lo tanto, ese es otro aspecto que pensamos que es cohesivo también y, otra vez, no daña en absoluto el principio de calidad. Pues bien, lo quería mencionar también como un elemento de valor añadido europeo porque, particularmente para las regiones menos favorecidas en Europa, la introducción del principio de cohesión en los programas de investigación y desarrollo es fundamental. Bien, con esto me parece que pensaba haber contestado a la primera pregunta y permitirme que dé algunas ideas de la segunda que tenía ahí, sobre el programa marco de la Comunidad Económica Europea. Ese programa marco es el instrumento, como decía antes, fundamental de la política europea en materia de investigación y desarrollo. Es un programa típicamente para 5 años, que se aprueba en el Consejo de Ministros de Investigación de la Comunidad Económica Europea, naturalmente a propuesta de la Comisión, y por darles idea de cuánto significa el monto, teniendo en cuenta que cada programa marco se solapa con el anterior, es la palabra rolling que a veces se ha utilizado, el monto viene a ser del orden de 1 billón de pesetas, con B naturalmente, en 5 años. Por tanto, es un monto bastante importante. ¿Por qué digo bastante importante? Aquí estamos entre personas que los números les dicen cosas. Por tanto, ¿por qué digo importante? Ustedes pueden decir, hombre, si antes me ha dicho que los países de la Comunidad Económica Europea gastan 11 billones al año y ahora me está hablando de 1 billón en 5 años, pues eso es el 2%, podrían decir, y es verdad. Pero no olvidemos una cosa que muchos de los presentes conocen, que es que el dinero, este es dinero que se suele llamar libre. Es decir, cuando se cuentan esos 11 billones de pesetas en Europa, como cuando se cuentan 500 y pico mil millones de pesetas en España, ahí está todo. Están los sueldos de muchos de los presentes, bueno, una parte de ellos, no de los presentes, los sueldos. Y hay muchas otras cosas, y hay infraestructuras, y hay edificios. En cambio, el dinero libre, que a veces se dan a llamar así, es el dinero que realmente se emplea directamente en los proyectos. Ese dinero en España es el dinero, por ejemplo, de la Comisión Interministerial, o del CEDETI, o de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, o de lo que quiera que sea. Y ese dinero en España es del orden de 50.000 millones. Por tanto, es del orden del 10%. Por tanto, el 10%, y eso es muy común en otros países, es el dinero libre que hay, digamos, para estímulo. Y este es totalmente libre. Por tanto, hay que comparar no 2 con lo otro, sino 2 con 10. Por tanto, es una cifra importante. No es una cifra tan grande como la que los países gastan, pero es una cifra importante. Y permítanme que llame un poco a la responsabilidad de los presentes en el sentido de que si es una cifra importante, la atención que debemos prestarle a los investigadores en España también debe ser importante, por lo menos comparable. Y eso es un punto sobre el que al final del todo simplemente me gustaría volver. ¿Cuáles son las modalidades en que se emplea este billón de pesetas del programa marco? Pues esencialmente en programas de cofinanciación. Esencialmente la Comunidad Económica Europea cofinancia proyectos junto con empresas y laboratorios de investigación de los países miembros dentro de las líneas que marca ese programa marco. También hay una acción que se lleva a cabo directamente en el llamado Centro Común de Investigación de la Comunidad Económica Europea, cuya parte más importante, porque tiene 4 sedes en este momento, está en Ispra, cerca de Milán, en Italia. Esto corresponde a la época en la que se creía que los grandes laboratorios, particularmente relacionados con la energía nuclear de fisión, en aquella época, era la solución. De hecho, fue cuando se crearon pues, la Junta de Energía Nuclear en España, SACLE, Harwell, etcétera, etcétera. Naturalmente, ha pasado lo que ha pasado en otros sitios, que cuando la energía de fisión ha dejado de ser un problema de investigación, uno se ha planteado qué hacer con... Y naturalmente la Comunidad Económica Europea también se la plantea. Por tanto, hay ciertos problemas de reconversión no triviales que también tratan a veces de proyectarse hacia el futuro en nuevas acciones. Por ejemplo, hay una posibilidad que ese Centro Común de Investigación tenga un pequeño centro de prospectiva tecnológica en España, que es una de las cosas por las que se está en este momento también tratando de luchar allá en la Comunidad Económica Europea. Pero, insisto, la mayor parte de las acciones son acciones de cofinanciación.
que tienen lugar dentro de las grandes líneas del programa marco. ¿Cuáles son esas grandes líneas? Os recordaré, muchos de los presentes lo conocen. Seis son las grandes líneas del programa marco. Ahí he puesto solo las cantidades aprobadas del tercer programa marco, los 5.700 millones de ECUs allá. Y como digo, conviene no olvidar que se solapa en parte con el programa marco anterior segundo y además para el 93 y 94 está previsto que pueda haber una ampliación de las cantidades del orden de 2.000 MECUs. Esto es lo que da al final la cifra que he mencionado anteriormente. Como puede verse, la parte del león se la llevan prácticamente las dos primeras líneas y se me apuran todavía más. La primera, la tecnología de la información y de las comunicaciones, que por supuesto es una investigación cara, y eso nadie lo duda. Una vez más, se puede optar entre tenerla o no tenerla, pero lo que no se puede es tenerla barata, porque no es posible. Si uno quiere ser competitivo, pues las cantidades tienen que ser importantes, tal como lo son las cifras que ahí figuran. Luego daré algunos datos sobre el retorno o la participación española a las distintas líneas. Simplemente en ese sentido quería darles un poco algunas ideas generales sobre ello. Dentro de cada una de esas líneas se definen programas, y eso corresponde a esos nombres que ustedes conocen, de Sprit, Bright, Euret, todos esos nombres generalmente empiezan por euro, pero a veces no. Y cada uno de ellos tiene su línea de actuación en particular y sus mecanismos de control y de decisión. ¿Qué abarca eso? Pues abarca, si me permite que le pongan un par de ejemplos, desde programas muy generales a nivel de estados, donde la masa crítica es fundamental. Les decía antes el programa de fusión en la línea 5, fusión termonuclear, concretamente la Comunidad Económica Europea en ese sentido, y ahí otra vez funciona el principio de subsidiariedad, aporta esencialmente a la fusión por confinamiento magnético. El principio de subsidiariedad hace que los países, por otras vías, estudien otros tipos de confinamiento. Fíjense que es un programa relativamente modesto, porque no pretende, por ejemplo, que yo esté hablando aquí en español y un señor que esté ahí sentado pueda recibir la traducción automática en inglés. No pretende nada de eso, muchísimo más modesto. Ni siquiera pretende que yo un texto escrito en español, ustedes lo puedan tener escrito en inglés. Pretende una cosa todavía más modesta. Pretende que un texto escrito, por ejemplo, por mí en español, ustedes puedan tener, no ustedes, si un traductor humano pueda tener un primer texto que le haga ir más rápidamente en su traducción. Así de modestas son las cosas. Y es que es un problema difícil. Es un problema difícil incluso desde el punto de vista filológico. Es evidente que es un terreno donde deben cooperar informáticos, ingenieros, filólogos, etcétera, porque hay problemas bastante interesantes, de hecho sea de paso. Y se lo pongo como ejemplo de algo, si quieren, muy lejano a la fusión que hablaba anteriormente. Y por supuesto hay muchos ejemplos relacionados con la línea primera y segunda, en que personas, alguna cual está aquí presente, pues participan, porque esta universidad, desde luego debo decir que su participación, que espero sin duda ninguna también que crezca todavía más, está siendo muy notable en algunos de estos programas, particularmente, como digo, en el primero y algo en el segundo. Y en ese sentido, pues puedo decirles que hay desde programas como el programa que se llama Locomotive, que es un programa que intenta desarrollar sistemas de visión artificial a bajo costo. Ya saben que a alto costo generalmente es investigación militar la que lo paga, pero a bajo costo, que es lo que tiene importancia para un grupo de industrias muy importantes en su momento, que pudieran estar relacionadas con los servicios o el consumo, implica el bajo costo, es muy importante. En ese sentido, hay un programa conjunto donde participa esta universidad con una empresa española también y, por supuesto, de otros países para desarrollar ese sistema de visión. Si se quieren ir a otro extremo también, por tener otro ejemplo, también esta universidad participa en un programa que se llama Eurodiabete, en relación con uno de los programas de la línea 4. Y lo digo para que no piense que por ser una universidad politécnica solamente el 1 y el 2 son importantes. En este sentido, se trata de un sistema informático para automatizar en lo posible y sistematizar el diagnóstico en los hospitales. La palabra diabetes ya supongo que les evoca a ustedes algo de este tipo. Y es un programa donde participan, insisto, esta universidad también. En el terreno de los materiales, la línea 2, también hay una serie de programas importantes donde esta universidad y, por supuesto, otras universidades españolas participan. Por ejemplo, hay un programa, por darles idea también de que no solamente estamos en cuestiones que a veces se pueden pensar en aplicación a corto plazo, sino a más largo plazo. Hay un programa importante de deposición de capas de diamante sobre metales y cerámicas, que es una técnica muy prometedora, pero que a muy corto plazo no tiene una aplicación muy clara.
Y desde luego ahí funcionan desde empresas, concretamente en este caso hay una del País Vasco, junto con universidades españolas, Siemens y Philips. Le pongo algunos ejemplos de este tipo para la idea del gran rango que cubre este programa marco, que insisto, cubre desde acciones a veces con una proyección industrial a muy corto plazo, hasta acciones donde realmente uno está jugando a esa precompetitividad en una fase muy lejana al producto, muy, como se suele decir, arriba de la corriente esa, porque la palabra downstream y upstream son palabras que se utilizan en ese sentido muy frecuentemente. Hay una línea, la línea 6, de capital humano y movilidad, que es especialmente importante para nosotros. Es una línea que esencialmente lo que trata es de fomentar la creación de un capital humano, como se dicen llamar, o un conjunto de científicos y tecnólogos en Europa que sean los que el día de mañana obviamente lleven el peso de la investigación y desarrollo europeo. Este tema ha sido especialmente apoyado por España y, de hecho, esta línea queremos hacerla muy compatible y muy coordinada con nuestra línea de formación de personal investigador en su fase esencialmente postdoctoral. Y, en ese sentido, ha sido un poco mala noticia para nosotros que lo que pensamos que iba a haber podido comenzar, que es la línea esta 6, este curso no va a empezar hasta enero del 93. Y eso, de hecho, nos ha provocado algún problema desde el punto de vista de nuestros propios calendarios, al haberlos querido homogeneizar de esa manera. Pero en cualquier caso, en enero del 93 empezará, y yo creo que es una línea muy importante. Es una línea que pretende, insisto, tomar personas bien formadas, generalmente a nivel postdoctoral o similar, e intercambiarla entre los países miembros con vistas a constituir redes de personal muy cualificado y aprovechar las ventajas de formación de unos países para formar a jóvenes investigadores de otros. Para nosotros, insisto, es un aspecto muy, muy importante. Hay otra cuestión sobre la que quería mencionar muy brevemente, que es, recordando una frase que dice la empresa Ericsson, que muchos de los presentes conocen. Hay un anuncio por ahí de Ericsson, que es una empresa electrónica conocida, que dice Ericsson, colaboradora de sus competidores. Es una frase bonita, que tiene que ver con lo que definía antes de la banda en cuestión, y en función de las cuales me gustaría pasar a la tercera parte que mencionaba anteriormente de mis palabras, a la que se refiere a las repercusiones en España de la política comunitaria de investigación y desarrollo. Y quería hacerlo en función de esa frase porque el programa marco y en general la política comunitaria en materia de investigación y desarrollo se mueve en función de esas dos palabras, la palabra competitiva y la palabra cooperativa. Y esas dos palabras que a primera vista parecen antagónicas no lo son por las razones que he expuesto antes. Y en ese sentido me gustaría brevemente apuntar un poco algunos aspectos relativos a si nosotros podemos ser competitivos en ese terreno y cómo debemos apoyar el ser cooperativos también en ese terreno. Insisto que no son en absoluto palabras antagónicas. Voy que les diga primero que una pregunta que también uno puede hacerse es, hombre, ¿estamos realmente compitiendo, colaborando con una serie de países que se encuentran entre los más avanzados del mundo? ¿Qué posibilidades tenemos de competir con ellos? Es una pregunta muy razonable. Claro que es una pregunta que la podemos hacer en otros aspectos también de la vida de este país, pero desde luego es muy razonable hacerlo en esta área. Y yo, desde luego, tal vez alguna vez me haya oído decir algo parecido, yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene que ser doble. Y es una analogía que he hecho alguna vez, no importa repetirla. La analogía es decir, mire usted, si usted me está preguntando por una foto fija, yo tengo que decirle que hay que ser muy modesto y que a este país le queda muchísimo por recorrer para poder ser muy competitivo naturalmente, con los que nos queremos parecer. No nos queremos parecer de los 12 algunos, pero más parecer a otros. Y, mire usted, si lo que usted me hace no es una foto fija, si no es una película, déjeme que sea moderadamente optimista, porque en el periodo de los últimos años este país se está acercando, no se está alejando a esos países a los que nos gusta parecer. Y en ese sentido, muy brevemente, déjame que le ponga dos transparencias, por aquello que una imagen vale más que 1000 palabras. Esta no se ve, no se ve, ¿no? La tengo más bonita. A lo mejor se ve más. Esa tiene el inconveniente, las modernas técnicas de preparar diapositivas, pues si en vez de fijarse en el trazo se fijan en el signo, pues se entiende a lo mejor. Es para la década de los 80 las cifras correspondientes al gasto. Por decirlo así, estas son cifras de qué es lo que metemos en el sistema español. Y simplemente, otra vez la misma cosa, si yo hago una foto fija, acá me encuentro con que estoy cerca del 1% del PIB.
Pues es para ser modestos, porque la media de europea es del 2%, por lo tanto, modestia. Hombre, si miro la película, pues puedo tener un discreto optimismo, puesto que pienso que nos estamos acercando claramente a esos países y no alejándonos de ellos. Ese es mi punto de vista respecto al input, es decir, a cuánto metemos en el sistema. Pero claro, el input no es solo lo que nos preguntaron también por el output, qué es lo que sale de ahí. Del sistema de ciencia y tecnología yo creo que tiene que salir dos cosas, tiene que salir ciencia y tiene que salir tecnología. ¿Cómo podemos medir la ciencia? Bueno, eso es más o menos, podemos hacerlo. Hoy día hay bases de datos internacionales donde podemos saber un poco cuánto de toda la ciencia que se hace en el mundo se genera en España. Es una pregunta muy razonable que se la puede uno hacer. Los datos, a lo mejor los conocen. Están hechos normalizando España a otros países del entorno, generalmente europeos, pero también con Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en el año 82, por cada contribución científica, siempre en base de datos internacionales, que se generaba en España, en Francia se generaban 6 y pico, algo más de 6. Por cada una española, 6 francesas. En el año 90 es una española, 3 francesas. Por tanto, hemos recorrido la mitad del espacio que nos separaba de Francia. Probablemente nunca debamos aspirar a ser iguales a Francia. Podríamos razonablemente pensar que podríamos ser 2/3 de Francia, que es la población. Por tanto, la cifra deberíamos pensar que a lo mejor se debía empezar a parecer a 60 o algo así. Por tanto, otra vez modestia, pero optimismo. Y lo mismo respecto a los otros países comunitarios. Somos aproximadamente ahora un poquito más de la mitad de Italia, científicamente hablando. Pero nuestra población es 2/3. Aquí ya estamos más cerca de donde nos queremos parecer. Etcétera, ¿no? Por tanto, otra vez, sin ir mucho al detalle, yo diría modestia, pero optimismo, razonable. Y desde el punto de vista tecnológico, ¿cómo podemos medirlo? Eso es un poco más complicado, pero también yo creo que algo podemos hacer. Podríamos medir el número de patentes, pero déjenme que les dé una cifra que también es interesante. Para los 3 últimos años, estos son los contratos generados en industrias españolas y que han dado lugar a contratos con universidades o centros de investigación, por ejemplo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, contratos de I+D, de apoyo tecnológico, de formación, acuerdo, etc. Bueno, estos son solo los que se han gestionado a través de la red OTRI, que es, como saben, tiene una oficina en cada universidad e intenta conectar las empresas del sector con los laboratorios correspondientes. Pues fíjense, aunque solo sean en pesetas, que la cifra de negocios de esta OTRI ha pasado desde 9.000 y pico de millones de pesetas en el año 89 a casi 14.000 en el 90 y casi 20.000 en el 91. Por tanto, esto quiere decirnos que nuestras industrias, en ese sentido, algo se está moviendo, puesto que esto, insisto, son cifras que corresponden a contratos que se hacen, que por supuesto van desde más de carácter investigador hasta quizás algunos que pueden parecer más de servicios, están desagregados ahí, pero vean que incluso cada una de las rúbricas, incluso los de puramente de I+D, también crecen de una manera muy importante. Por tanto, eso parece querer decir, otra vez también, que nuestras industrias, aunque otra vez le quede mucho camino por recorrer, van rellenando ese gap que nos separaba de esos países. Esto lo decía en relación a la pregunta de si este país realmente podía ser razonablemente competitivo. ¿Cómo puede ser de cooperativo, que era la otra palabra en relación con la Comunidad Económica Europea? ¿Qué podemos aprender de lo que España ha participado hasta ahora en el programa Marco? Bien, podemos mirar qué ha pasado en el programa Marco hasta ahora. Y les voy a enseñar 2 datos solo, nada más que 2. Uno primero, no se asusten que lo vamos a ver con todo detalle, solamente alguna cosa. Aquí están ordenados, no todos, una serie de programas de la Comunidad Económica Europea, del programa Marco, no del tercero que está empezando, sino del segundo y del primero, desde que España entró. Estos son los nombres de guerra de los programas, y mucho les suena, Split, el RAF, Este es el tanto por ciento retornado por España. Recuerden que España contribuye como el 7,5 aproximadamente. Por tanto, en todos los programas donde estemos en el retorno por encima del 7,5 estaremos muy contentos porque retornamos más que ingresamos. Donde estemos por debajo del 7,5%, pues estamos un poco más tristes. En términos estrictamente, naturalmente, de retorno económico, sé perfectamente, y muchos de los presentes también, que hay otro retorno de intangibles muy importante, que es el conocimiento que se obtiene por la colaboración. Este es más difícilmente medible y permítanme que no se los exprese. Este es el monto total del proyecto en miles de millones de pesetas, y lo digo porque esta cifra es importante. Déjenme que le haga nada más un par de reflexiones en relación con esto. Hay una serie de programas donde España funciona bien.
Funciona bien en el sentido de retornar bien. Fíjese que hay muchos de ellos relacionados con el mundo agrario, con los alimentos, con los bosques, etc. Pesca. Tenemos problemas, obviamente, en algunos de estos donde tenemos retornos bajos. Pero una cosa que a mí me preocupa un poco, en términos estrictamente económicos, es que si comparamos esta cifra última con la colocación en esta tabla, vemos que de los programas caros, entiendo caro los que tienen mucho dinero, solo hay uno, el Science, donde España retorna por encima de la media. En casi todos los programas caros, España retorna claramente por debajo de la media. Si quisiera ser un poquito más optimista, también podría hacerles una curva de esta cifra en función del tiempo. En la poca experiencia que tenemos todavía en la Comunidad Económica Europea, podríamos poner esta cifra en función de los años. Es un poco difícil de hacer, porque no es fácil saber cuándo se paga. Pero de todas maneras debo decir, y debo decirlo también porque hay alguna persona aquí presente que es responsable en el sentido positivo de ello, en este programa, por ejemplo, hemos mejorado en los últimos tiempos sustancialmente. Esta cifra era muy bastante, estamos mejorándola, pero todavía está muy por debajo de lo que debiera serlo. Y además, claro, la enorme cifra que está situada aquí quiere decir que estos son los que realmente controlan el retorno total de dinero. Por tanto, en este sentido, yo diría que hay una serie de programas donde nos va bien y otros donde tenemos que hacer un esfuerzo importante. Y el otro dato que quería darles de Europa era para esos mismos programas clasificados de otra manera, que era tratar de distinguir el dinero que va a las empresas y el dinero que va a los centros universitarios o del CSIC o lo que quiera que sea. Es decir, cómo se reparte del total del programa la parte que va a empresas y la parte que va a OPI, quiero decir, organismo público de investigación que incluye naturalmente universidades. Y estos son cifras, porcentajes respecto al total del programa. Por tanto, la suma de estos dos números debe ser igual a la que había en la diapositiva anterior. Entonces, observan algunas cosas interesantes también. Por ejemplo, hay programas como el RACE, donde la participación universitaria es pequeñísima. No es que tengamos poco retorno, es que el poco retorno que tenemos lo tenemos vía empresa. Las universidades y los centros de investigación participan mucho menos de lo que sería deseable. Por el contrario, quiero tomar otro ejemplo, en biotecnología prácticamente todo el retorno lo tenemos, muy bueno por cierto, muy por encima del 7,5, vía centros de investigación y universidades, pero no a través de las empresas. Por tanto, un estudio cuidadoso de esta tabla nos debe permitir, desde el punto de vista de política científica, saber dónde debemos intensificar nuestros esfuerzos. Y eso es una de las tareas que tenemos pendiente, por supuesto. Todas estas, de la parte de arriba, son aquellas en donde las empresas se llevan la parte del león, las de abajo son las que los centros de investigación y universidades se llevan más bien la parte del león. Algunas cosas son obvias, lógico que en ciencia básica las universidades sean más importantes que las empresas. Y también parece bastante razonable que en algunas otras cuestiones, por ejemplo en el transporte, las empresas sean más importantes que las universidades. Pero hay algunos otros donde yo creo que deberíamos reflexionar sobre ello porque una de las dos partes, de alguna manera, debe hacer un esfuerzo prioritario sobre el otro. En la relación esta con España, lo único que querría añadir quizás es que una pregunta última que uno se puede hacer en este sentido también es, bueno, esto que hemos hablado es el programa marco de la Comunidad Económica Europea y por otra parte tenemos los programas nacionales, particularmente el nuestro. Una pregunta es, ¿qué relación debe haber entre las dos? Y ya me adelanto a decir que yo creo que lo que no debe ser, insisto en no debe ser nunca, un programa nacional es una especie de fotografía reducida de un programa europeo y ampliado. Es que no es la misma cosa. No es un mismo modelo ampliado o reducido, sino que tiene que ser necesariamente complementario. Y eso por el principio de subsidiariedad. Por tanto, el programa nacional debe hacer dos cosas. Debe preparar a nuestros investigadores a ser competitivos en los programas europeos, pero por otra parte debe acudir a aquellas necesidades del sistema español que, en virtud del principio de subsidiariedad, no estén tratadas a nivel europeo. Y hay ciertas áreas de investigación, por ejemplo en España, que no están en absoluto o muy poco cubiertas por el programa marco y donde sin duda debemos hacer un esfuerzo. Y eso deben ser los fondos nacionales los que hagan el esfuerzo. Pues puedo pensar desde la investigación básica en general hasta aspectos como la química fina, la epidemiología, la sociología del empleo, etcétera, que son cuestiones que debemos abordar, pues son importantes y las debemos abordar a escala nacional. Hay además otros programas donde hay un cierto esfuerzo europeo, pero que debemos completarlo con un esfuerzo nacional, porque por cuestiones de cobertura, por lo que quiera que sea, necesitamos ese esfuerzo de forma muy importante. Imagínense, por ejemplo, el terreno del software, que aunque hay un esfuerzo muy importante a nivel europeo, que duda cabe que un país de servicios y de sector terciario como es este, el software tiene que ser un elemento fundamental, porque ese sector se puede enriquecer enormemente de aplicaciones de software.
Piensen en las energías alternativas, en la energía solar, por ejemplo. Obviamente, para un país como España debe hacer un esfuerzo supletorio sobre la media de la Comunidad Económica Europea. O piensen, por ejemplo, de todo lo que significa la agricultura de áridos y semiáridos. Lógicamente, este país tiene que hacer ese tipo de esfuerzo. Ya he hecho algún otro ejemplo antes en terrenos como la energía nuclear. Por lo tanto, está claro que el programa nacional sería una mala idea decir, mire usted, sus prioridades no coinciden con las de las europeas. La respuesta es claro, faltaba que fueran idénticas, entonces no estaríamos haciendo lo que debemos hacer. Otra cosa es que una parte del programa nacional se dedique a conseguir que los investigadores españoles puedan competir cuando sea necesario en Europa. Pero hay otra serie de necesidades de cada uno de los países, particularmente de este, que deben ser cubiertas con los fondos de cada país. Y ahí está también perfectamente claro, y esta es la última idea que les quería dar, que la Comunidad Económica Europea cada vez se va a mover más en una red de centros de excelencia. Por lo tanto, en ese sentido, no nos basta con aumentar la media de la calidad de la investigación científica de España, como de todos los países. Tenemos, a la vez que hacemos eso, que es muy importante, tenemos que ser capaces de definir cada vez más y de apoyar una serie de centros, al nivel que sea necesario, donde realmente uno pueda establecer lo que eso se viene a llamar la red europea de alta calidad. Y esto es una labor lenta, pero que tenemos que hacerla de forma muy acusada. Y con eso lo que quiero decir, que cada vez más debemos ser capaces de reconocer, y estamos tratando de hacerlo, aquellos centros realmente donde se hace una investigación de primera calidad y que esos centros se les cuide de manera especial. Y, por decirlo así, se les dé una confianza supletoria, simplemente controlando a posteriori su rendimiento, pero de alguna manera dándoles la confianza respecto a las posibilidades que ellos tienen de proponer sus propios temas de investigación, puesto que ya han demostrado que son capaces de competir adecuadamente. Yo creo que de esa manera podemos también apoyar que esos constituyan los nudos de esa red de alta calidad que en el próximo decenio en Europa se va a desarrollar sin lugar a dudas. Por tanto, por una parte, subida de la media, pero por otra parte también reconocer esas puntas y apoyarlas de una manera especial. Por terminar, aquí hay estudiantes, aquí hay profesores, me parece por la edad, la pinta, por otra cosa, y veo también algún industrial. Yo, por terminar, le diría una cosa a cada uno. Yo a los estudiantes les diría que una primera cosa, si se me permite dar un consejo, que ya sé que en estas épocas no es buena cosa aconsejar, pero bueno, ¿por qué no? Ya que estoy sentado aquí. Yo le diría que su vida va a ser mucho menos local que ha sido la de los anteriores. Yo creo que los estudiantes que ahora mismo están estudiando en España van a vivir mucho más fuera de su entorno habitual de lo que ha sido costumbre antes. Yo creo que es una cosa muy buena, por cierto. Pero que en ese sentido yo creo que ellos tienen que plantearse también las cosas así. Eso quiere decir que, naturalmente, que tienen que aprender idiomas, si no lo saben ya, y que eso es muy importante, pero también quiere decir que se tienen que acostumbrar un poco a que los problemas domésticos sean un poquitín, que no les ocupen toda su actividad, que hay que aprender, y creo yo, a pensar un poquitín más en términos más generales. Y que a la hora de planificar su futuro, pues ese futuro hay que planearlo a escala un poquitín más general también que anteriormente. Y eso quiere decir también que a la hora de plantearse como si quieren hacer una tesis, no quieren hacer una tesis, o quieren dedicarse a la universidad, no quieren dedicarse a la universidad, eso hay que empezar a plantearlo ya en términos un poco más europeos que españoles. Hoy han visto ayer, me parece, en el periódico, que la movilidad va a ser completa, también en el terreno del profesorado. Por lo tanto, en ese sentido, uno no tiene que empezar a pensar si en su universidad de las Islas Baleares o de Badajoz va a tener un puesto el día de mañana, porque yo creo que esa es una cuestión que afortunadamente se va a superar cada vez más. Hay que plantearlo en términos mucho más generales español. Yo creo que hay que plantearlo cada vez más a nivel europeo. Por tanto, yo a los estudiantes les recomendaría que a la hora de pensar en su futuro, en términos de empleo, en términos de vocación, o lo que quiera que sea, que fueran cada vez más acostumbrándose a pensar en términos más amplios geográficamente. Y por decir una cosa práctica, que el tiempo que dediquen a aprender idiomas es una cosa realmente que yo creo que le agradecerán siempre. A los profesores yo les diría que el programa marco está ahí, y eso quiere decir dos cosas, en mi opinión. En una, que a la hora también de programar sus actuaciones, cada vez más vamos a tener que hablar de la suma de los recursos nacionales y de los recursos que puedan venir por el programa marco. Creo que no son dos cantidades independientes, sino dos cantidades que se suman. Las cifras ya las tienen ahí, no son cifras en absoluto despreciables. En España, por ejemplo, estamos hablando de cantidades a retornar del orden de los 10.000 millones de pesetas anuales, que son cantidades importantes. Por lo tanto, esas son cantidades, y eso es lo que les decía al principio, que les recordaría ahora, a las que yo espero que les dedique una atención comparable a la que dedican a las otras fuentes de financiación. Por decirlo un poco en broma, que la atención que a veces le dedican al Boletín Oficial del Estado y a sus convocatorias se la deberían dedicar también un poquito al Boletín de las Comunidades Europeas y a sus convocatorias. Y que en el mismo interés también a veces muestran en saber quién es la persona que va a estar en el comité tal español, pues también que
que se dediquen a saber quién es la persona que va a estar en el comité tal, europeo, porque a veces eso puede ser incluso más importante. Yo creo que son cosas un poquito pedestres, pero que me permitirán que se las diga desde esta mesa. También yo diría a los profesores que un buen camino también, que sé que muchos de los presentes han emprendido ya con éxito, es organizar lo más posible maridajes con empresas del sector. Yo creo que el programa marco europeo con mucha frecuencia va a tener como unidades de actuación estos maridajes entre empresas y universidades y centros de investigación universitarios. Por tanto, todo maridaje que se haga es un candidato a ser un nodo importante en esa red futura. Y a los empresarios y a los industriales yo les diría que, aparte también naturalmente de informarse lo más posible sobre las posibilidades, yo les diría que quizás la posibilidad que les da Europa es la de un mercado realmente mucho más amplio. Yo recuerdo hace algunos años cuando muchos decían que era difícil a veces embarcarse en innovación, porque incluso, aunque consiguieran resolver el problema tecnológico, que era difícil, luego el mercado era realmente muy reducido. En este caso ya eso no es así. El mercado es muy amplio, pero naturalmente el nivel de competitividad es muy alto. Pero yo creo que hay muchos que son capaces de aceptar ese reto, y lo que sí quiero decir naturalmente en el sentido que desde todas las instancias se le va a ayudar todo lo posible, y que en ese sentido no duden en embarcarse en cuestiones a veces un poco con alto nivel de riesgo, porque hay caminos por los cuales ese riesgo se puede atenuar o compartir de alguna manera. Y en general, terminar diciendo que efectivamente Europa, como se suele decir, es una de esas palabras, es un gran reto, que yo creo que si distinguimos entre el medio plazo y el plazo corto, a medio plazo clarísimamente solo son ventajas para nosotros. Yo creo que para un país, para España, es un neto ganador en un esfuerzo europeo. El corto plazo puede que sea duro en algunos casos, pero el medio plazo claramente es un medio plazo nada. Y particularmente en investigación y desarrollo. Yo eso a veces lo he pensado y lo he incluso oído en algunos consejos de ministros. Yo creo que países de un alto nivel de desarrollo, puede ser Alemania en algunos casos, yo creo que no ven del todo claro la ventaja que puedan obtener en la investigación comunitaria cooperadora. Países que están en la otra punta, en la parte baja, yo creo que no tienen el nivel mínimo para poder beneficiarse tampoco de esas acciones. Quizás sean los países como Italia, quizás como España, o otros quizás también, que estaban en la fase media, que tienen el volumen suficiente como para poder beneficiarse, si son capaces, o somos capaces entre todos, de competir y cooperar en ese terreno, quizás somos los más netos beneficiarios. Finalmente, yo creo que hay que reconocerlo, este es un país que hasta ahora su contribución a la historia no ha sido precisamente en el terreno de la ciencia y la tecnología, de una manera sustancial. Por lo tanto, yo creo que ahí, por decirlo de forma coloquial, juntarnos con nuestros vecinos solamente puede ser para bien, si somos capaces de conducirlo eso de forma inteligente y de forma audaz. Y en ese sentido, pues pedir a todos su colaboración, porque eso solo lo haremos si, naturalmente, los que están sentados allá pues son capaces de tener las ideas y hacer avanzar la investigación y el desarrollo español y europeo por el camino que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por haber vuelto, por lo menos este rato, a las aulas, a su vieja condición de profesor. Yo creo que habrá mucho interés en seguir conociendo sus opiniones y por completar también algunas de las cuestiones que yo creo que habrían quedado pendientes y que hubieran querido ser expuestas al ministro de Educación. Aunque algunas, yo creo que el enfoque de su ponencia es completamente distinto y es innovador en muchos aspectos, pero posiblemente algunas de sus planteamientos sí le puedan ser transferidos también. Tenemos ya algunas primeras preguntas, veo una al lado de... Sí, cada uno de nuestros interlocutores se identificará previamente antes de hacer su pregunta. Cuando quiera, por favor. Buenos días, mi nombre es Narciso García Santos y soy profesor de esta universidad. Y en las cifras que ha presentado hay una que no está en ningún cuadro y a mí particularmente me interesa mucho, que es el número de becarios en tecnologías en España comparado con el número de becarios europeo y con la proporción de investigadores. Porque mi experiencia es que ahí sí que hay un desfase bastante claro. Y luego, con respecto a los programas europeos, como usuario de esos programas, rogaría si es posible que en el plan nacional hubiera una mayor flexibilidad con los programas europeos, pues hay unos desfases burocráticos que pueden llevarse hasta 2 años, en el caso peor, 9 meses en caso mejor. Y relacionado con esto hay una pregunta al cuadro que me sorprende. ¿Las cifras son sobre dinero contratado o sobre dinero realmente cobrado? Respondo una a una. Bueno, sí. Bueno, muy rápidamente. No, lo primero,
Lo que me parece es que yo no he proyectado esa diapositiva, aunque es un dato muy importante y se lo envío con mucho gusto, pero me parece que esa no la he proyectado hoy. Que no. Pero que te digo que sí, que quería la fotocopia. No, que se la mando con mucho gusto. Pero ya adelanto que uno de los problemas que tiene este país, y que seguro que lo sabe bien, es que el número, vamos a llamarle, de vocaciones en tecnología es sensiblemente inferior en proporción al de otros países. Y eso es un problema grave. Y es un problema que no es del todo independiente del problema del tirón importante industrial que ha habido estos últimos años en España. Evidentemente, si una persona cuando acaba una determinada carrera técnica, donde cuando todavía está a lo mejor en su escuela, pues hay una serie de empresas que le ofrecen cantidades del orden de magnitud de los 2 o 3 millones de pesetas, o quizás más, estoy hablando en medio, pues claro, es difícil persuadirle que se quede con una beca de formación de personal investigador que es del orden de 1 millón. La vocación es una componente importante, pero quizás no 1 a 3. Esto se ha tratado en ocasiones de paliar de alguna manera, permitiendo que alguno de estos becarios o personas en formación pudieran también tener alguna percepción suplementaria a través de los programas de investigación. Y no es artículo 11 porque artículo 11 es para profesores, pero bueno, algo parecido a eso. Pero vamos, tampoco, no seamos tampoco incautos, quiero decir, ustedes son perfectamente conscientes que semejante cosa en los departamentos de griego y pues no causa alborozo precisamente, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que ser un poquito cuidadoso, aunque yo coincido completamente que ese es uno de los problemas más graves que tiene este país y algún otro también, pero eso es una consecuencia, insisto, del enorme desarrollo que ha habido en ese terreno. Paradójicamente, pero yo nunca diría satisfactoriamente, pero sí paradójicamente, los momentos de ligera recesión industrial en ese sentido son favorables, pero no diría yo nunca que eso es una cosa positiva, sino todo lo contrario. Ahora, admito que eso es un problema grave, que estamos, insisto, tratando de buscar ese tipo de salidas con dificultades, y los datos pues se los mando encantado. A la segunda pregunta me temo que no soy capaz de contestarla con precisión, porque he dicho anteriormente que una de las cosas más difíciles de la Comunidad Económica Europea es distinguir entre dinero comprometido, dinero gastado, dinero librado. Por eso es muy difícil hacer series temporales. Yo he pedido a veces que me hagan series temporales, lo que sea, de los retornos del Bright o del Split, y siempre me dicen que no se puede, porque nunca se sabe cuándo llega el dinero, ni cuándo los libran. Es muy complicado. Yo diría que es dinero realmente disponible por parte de los grupos. Si lo tienen en la cuenta o no, yo eso no me atrevería a decirlo, porque además, insisto, es una pregunta difícil de contestar. Por favor. Quiero hacer también una pregunta. Si esos dineros usted piensa que se gastan bien en la investigación española. ¿En la comunidad, los de la Comunidad Europea o los otros? De la Comunidad Europea. Hombre, yo creo que en líneas generales sí. Por supuesto, como en todo eso, pues a veces uno escucha acusaciones de clientelismo. Y por decir una cosa en la que yo veo problemas, yo creo que en algunas líneas de Sprit, en particular, puede haber problemas por el hecho de que una serie de multinacionales muy grandes existentes en Europa, cuyo nombre no hace falta dar porque lo saben muy bien los presentes, pueden en ocasiones controlar excesivamente el mercado de la investigación europea en ese terreno. Y los fondos europeos son fondos que, si uno lee el Acta Única o el Tratado de la Unión y demás, son fondos que van encaminados a potenciar la competitividad de la industria europea, pero no a resolver los problemas de producción, ni siquiera desarrollo de producto de determinadas empresas europeas. Es decir, así, si una determinada empresa holandesa, por ejemplo, pues quiere hacer un desarrollo de un producto, me parece estupendo, pero que se lo pague. No, eso no debe ser dinero europeo, porque ese no es un dinero que aumente la competitividad de la industria europea con mayúscula. Aumenta la competitividad de una industria europea, y eso no es la idea. Entonces, en algunos sectores, no sé si tiene que ver la pregunta con eso, yo tengo sospechas de que en ocasiones hay demasiado sesgo en ese sentido. En otros sectores yo creo que no, que efectivamente se ha conseguido una buena difusividad. Por ejemplo, en el Bright de URAM, yo creo que hay mucha pequeña y mediana empresa española que se ha beneficiado, porque naturalmente de centros de investigación. Por poner un ejemplo, todas las empresas de la región valenciana, que es una empresa tradicional de valor añadido alto, empresa de juguete o de tecnologías de vidrio y cosas por el estilo, esas que tienen asociaciones de investigación, porque son empresas muy pequeñas, generalmente en el Bright les ha ido bien y han conseguido introducir tecnologías nuevas en sus procesos de producción de una manera, yo creo, aceptable. Por lo tanto, hay algunas donde incluso el tamaño medio pequeño de las empresas españolas no ha ido del todo mal. En otros campos hemos tenido algún problema supletorio. Y luego hay alguna cosa paradójica. Por ejemplo, no sé si lo han visto ahí, en el programa MAST, que es un programa de tecnología marina por el que España
luchó mucho en su momento y demás, pues un programa que no tiene un retorno muy alto. O sea que hay muchas veces grupos de investigación, sean de las empresas o también con mucha frecuencia en las universidades, que cuando se está discutiendo en Bruselas el programa marco siguiente o los programas concretos, pues presionan mucho para que se introduzcan determinadas líneas y luego uno observa con asombro que luego no concurren. Entonces, claro, eso es algo que debemos ir poco a poco mejorando. Por favor, haga su pregunta. Mi nombre es Félix Álvaro, soy catedrático de la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos y me gustaría hacer una infinidad de preguntas al profesor Rojo, pero reconozco que sería abusar. La dejamos en número finito. Con dos. Y la primera se refiere a los retornos. Usted ha dado unas cifras que creo son muy interesantes sobre programas específicos, o en fin, el lote de programas, pero o no la he visto, o no la he entendido, o no la he captado, por lo menos, no sé, y sé que la participación española en los costos de I+D que se aplican a la comunidad es un 7%, porque eso lo ha hecho en claro. El global, hay unos programas que superan ese 7%, por lo tanto vamos bien, y otros vamos mal. El global, el neto, ¿el retorno vuelve a ser del 7% o no? Es decir, ¿de toda España la comunidad está retornando en este momento el 7%. de su contribución a la comunidad? No, mucho más del 7%. Globalmente, sí, sin duda ninguna. Nosotros somos beneficiarios netos, como los alemanes son contribuyentes netos, pero como debe ser. Bueno, yo no recuerdo la cifra, pero debemos estar 2 puntos por encima, una cosa así. Bueno, de hecho, parte de la discusión de nuestro presidente de gobierno en Maastricht era para asegurar que en la siguiente tanda eso se mantenía, porque una parte muy importante de ese retorno son los fondos estructurales, con los que hacen las carreteras y esas cosas. La segunda cuestión es con respecto a cómo está, desde el punto de vista en su opinión, digamos, de suficientemente estructurado y divulgado el procedimiento necesario para que el ciudadano español que está interesado en la investigación y relacionado quizás con una empresa y tal, pequeña, ¿cómo puede acceder a un programa dentro del conjunto de uno que esté dentro del contexto del programa marco? Es decir, Sí, está muy clara la pregunta, ¿no? Encuentro unas... Sí, yo creo que la respuesta claramente es insuficiente. Es insuficiente, y ahí yo tengo que decir que ahí yo en un momento dado, hace algún tiempo, aplicaba una forma de pensar quizás demasiado ligada a mi origen, que por otra parte es el de los presentes, y partía de la base de ciertas hipótesis que se han demostrado que es falsa. Por ejemplo, que si uno envía una determinada información a los posibles receptores, ya esa información está ahí y ya no hay que despreocuparse de eso. No. El 95% de esa información acaba en la papelera, antes de que la haya leído nadie. Por tanto, una regla que yo he aprendido, que es poco científica quizás, pero que funciona en esto, es que toda información debe ser no ya redundante, no, sobre redundante, si es que esa palabra existe. Es decir, yo creo clarísimamente, yo creo que es eso lo que hay que decir, y estoy en absoluto acuerdo con eso, que hay muchísimas empresas, muchísimos laboratorios que no saben las posibilidades que tienen. Seguro que han recibido una documentación, seguro que han estado en alguna conferencia, pero eso es insuficiente porque yo creo que en el cerebro hay unos procesos que para que se queden impresos, a lo mejor probablemente estoy diciendo alguna tontería gorda, pero necesitan un input muy grande y muy continuo. Y así como yo creo que la mayor parte de los investigadores españoles en las ramas de la ciencia, la tecnología, la medicina, la manera de concursar o de obtener recursos nacionales la tienen ya relativamente bien clara, no así, por el contrario, por ejemplo, en determinadas facultades de sociología, por poner un ejemplo, donde todavía el proceso nacional no ha tenido lugar, pero uno va aquí o a la facultad de química de enfrente a algo así y todo el mundo sabe dónde se pide dinero, cuánto es y tal, se enfadan cuando no llega a tiempo, ese tipo de cosas, la gente lo sabe. Y de Europa no lo sabe todo el mundo, algunos sí, unos que están aquí sentados lo saben muy bien, pero yo creo que no ha calado todavía suficientemente y por eso hay necesidad de una información continua, aunque ya a veces uno pueda pensar que ya está dada. Y ayer me decía el secretario de Estado para las Comunidades Europeas, Westendorp,
que una de las cosas que quiere hacer es incorporar a una especie de circuito que hace sistemáticamente la I+D, porque es la tercera política comunitaria ahora mismo. Después de la agricultura y de los fondos sociales, es la tercera en importancia. Por lo tanto, otra vez con el mismo argumento, al menos algo así como un poquito del orden del 1/3 de su tiempo debe estar dedicado a eso. Por lo tanto, eso quiere decir, pues, probablemente unas visitas, unos contactos bilaterales, etcétera, y ahí clarísimamente creo que hay un camino por recorrer importante. Yo recojo su recomendación de utilizar un procedimiento redundante y dentro de los cauces posibles de la redundancia, pregunto. Pero ya van 3, ¿eh? Supongo que sí. Ya van 3, sí. Pero en fin, es buena edición. Si el cauce más apropiado debe pasar, y creo que sí, pero no sé, a través de las OPIs. Es decir, que si uno tiene de OPIs, organismos públicos de nacionales, si cuando uno quiere acceder a un programa, a una solicitud de programa, la forma de estar bien acompañado un poquito pues es bueno si el grupo de personas que hay en el INTA pues es un grupo de personas que tiene una calidad suficiente que permita que el proyecto se defienda más fácilmente. Lo que yo creo que no tiene ventaja neta es el hecho de que esté el INTA dentro. Vamos, hablo del INTA como puedo hablar del Consejo, del INIA o de cualquier otra cosa. Yo eso, sinceramente, creo que no es necesario, ¿eh? Bueno, es bueno en tanto en cuanto las personas con las que uno colabora sean buenas, pero yo creo que eso no tiene, por decirlo así, valor añadido per se. Una universidad, ella misma, es perfectamente candidata a participar en un programa de ese tipo. Una cosa que hay que recordar es que para que los programas puedan ser financiables tienen que haber centros de más de un país. Por lo tanto, una cosa muy importante es tener partners de otros países, sean empresas o sean centros de investigación. Y ahí sí quiero recordar, porque eso a lo mejor mucha gente también lo conoce, que hay incluso unos pequeños dineros por ahí que sirven para que cuando una persona tenga una idea y la quiera desarrollar, por ejemplo, con una empresa o con un laboratorio externo, se le puede pagar un viaje de vuelta y que esté 2 días para concretar un proyecto, ¿no? Que son también pequeñas ayudas para estimular la presentación de proyectos en la comunidad. Y yo diría una cosa concreta. En cada universidad yo creo que ahora hay una oficina de esas que se llaman OTRIS, Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, donde tienen toda la documentación de este tipo. Y si no, en el Ministerio de Industria, en el CDETI también. Yo creo que esos 2 caminos yo los aconsejaría para todos los detalles y todas las vías de financiación. Por favor, una su pregunta. Buenos días, me llamo Mateo González y soy licenciado en veterinaria. ¿Quiere ponerse de pie para que el profesor lo vea? No, vale. Es que no sabía dónde estaba hablando. Gracias. No. Bueno, usted ha dicho que a España le falta mucho camino por recorrer y que se está haciendo un gran esfuerzo, y lo cual coincido plenamente con usted. Ahora bien, al venir para acá he visto una manifestación de investigadores y quiero hacer un poco de abogado del diablo. Y en este sentido quiero preguntarle qué se va a hacer para reformar la iniciación de investigadores en las universidades. Por ejemplo, el sistema es para acceder a becas. Muchas de esas becas, o creo que la mayoría, no tienen acceso a la seguridad social, porque también hay que arriesgarse a que investigadores que se formen, pues que lo dejen. O sea, no tienen derecho a la seguridad social. O sea, que eso es un salto al vacío. Después también se les obliga a muchos de ellos, para estar en la universidad, a hacer las tesis en determinado número de años. La media, según qué cosas, es 5, lo cual me parece una barbaridad. Las tesis deben dejarse hacerlas adecuadamente y la investigación no puede limitarse en determinado número de años. Muchas veces los jóvenes becarios son los negros de los catedráticos, no siempre, que no se me... porque bueno, hay de todo, pero por desgracia también se da con frecuencia, es decir, tienen que hacer el trabajo sucio, corregir exámenes, clases y encima investigar, lo cual es un contrasentido. Y también eso potencia pues el servilismo a los poderes establecidos, es decir, la gente que está fija, y también lo que se llama la endogamia, lo que yo llamo endogamia interna degenerativa, es decir, que las cátedras se suceden padres, hijos y demás pues por enchufe de alta tensión, no siempre también digo. Entonces esto yo lo he visto no solo en mi facultad sino también en otras, y coincido, y también se da tengo amigos que son profesores universitarios y que están en formación de becarios. Entonces, bueno, ante este panorama que se da, no digo que no es generalizado, pero que también más frecuente de lo necesario, ¿qué medidas se van a tomar? Muchas gracias. Bien, gracias. Es un tema, efectivamente, no digo de moda porque no es la palabra, pero respondo, sin perjuicio que a lo mejor escriba algo en breve, pero respondo un poco porque yo creo que ahí hay 2 cuestiones. Una, yo creo que proviene de una información errónea, simple y llanamente, por lo menos por lo que uno lee en los medios de comunicación. Yo estos días he leído en los medios de comunicación una serie de noticias de los becarios que son simplemente inciertas. Y
y quiero pensar naturalmente que es falta de información, no ninguna otra cosa. Por ejemplo, yo he leído en muchos sitios que las becas no se renuevan, lo cual es absolutamente falso, pero absolutamente falso y radicalmente falso, simple y llanamente. Entonces, eso no tiene discusión. Y yo he leído en muchos sitios, este año las becas no se renuevan, y este año las becas se renuevan, y se están renovando y se han renovado. Por lo tanto, es simplemente una información falsa. Claro, ¿cómo luchar contra la información falsa? Eso nos llevaría a otro tipo de discusión. Bien, esa es una primera cosa. Otras dos cosas, por ejemplo, dos conceptos que suele haber por ahí. Vamos a ver, el asunto de la seguridad social. El asunto de la seguridad social, efectivamente, los becarios no tienen seguridad social ni aquí ni en ninguna parte casi. Lo que están es protegidos. Eso no es verdad, en cambio, como he leído en los medios de comunicación, que si un becario tiene un accidente, o tiene un niño, o tiene una becaria, o lo que quiera que sea, no está protegido. Eso es absolutamente falso. Tienen una póliza especial que nuestro dinero nos cuesta para hacerlo así. ¿Por qué no tienen los becarios seguridad social? ¿Por qué creemos que no deben tener seguridad social en general? Porque pensamos que los becarios no es un puesto de trabajo permanente, y eso hay que decirlo con gran claridad. No creemos que eso sea así, ni deba ser así. Sí creemos, en cambio, lo estamos en este momento estudiando, y la nueva convocatoria que sale para algún tipo de becas, si es así, cuando el becario ya es doctor. Entonces sí pensamos que es el momento donde puede empezar a tener un contrato en prácticas o algo parecido, y con las becas de reincorporación se empieza a hacer así. Pero el becario, en su primera beca, la beca para hacer su tesis, pensamos que no es todavía un profesional de la investigación. En ningún país lo es y creemos que no es así. Es una persona en formación. Por lo tanto, hay que protegerle, sin duda. Pero la seguridad social, al menos en el sistema español, es para personas que tienen un puesto de trabajo permanente, que creemos que no es el caso del becario. Es más, creemos, en el caso del becario, que sería muy positivo que la inmensa mayoría de los becarios, una parte muy grande, no se quedaran en el sitio donde hacen su tesis. Y eso yo creo que, estoy seguro que los becarios también, si lo piensan, se dan cuenta que eso es razonable. Desde luego, si formáramos únicamente becarios para que se nos queden dentro del sistema, estaríamos haciendo un muy flaco favor a la sociedad. Tercera cuestión. Los becarios están mal pagados. Los becarios españoles no están mal pagados. Si uno hace un cuadro, que espero que se haga en breve, de lo que cobran los becarios españoles que están haciendo su tesis, dividido por el índice del coste de vida, y lo compara con el resto de los países de la comunidad, España está de la mitad para arriba claramente. Por tanto, no es verdad que estén mal pagados. No, eso es otra cosa. Otra cosa es si están mal pagados respecto a su amigo, que cuando acabó la carrera, en vez de hacer la tesis, se marchó a vender lavadoras a una empresa. Es un caso. Y este es el argumento anterior, que es un argumento importante, el argumento que preguntaba Narciso antes, que es cómo conseguir retener con cantidades inferiores a las que paga la empresa. Eso es otra historia. Pero los becarios españoles, comparados con sus colegas, ya que estamos hablando de la Comunidad Económica Europea, no son becarios mal pagados. Yo creo que ese punto hay que decirlo muy claramente. O sea que en esas cosas yo creo que hay o mala información o puntos de vista divergentes. ¿En qué coincido, en cambio, sustancialmente? Coincido absolutamente en que en ocasiones los becarios son utilizados como mano de obra barata, y eso es incorrecto, absolutamente. Eso coincido absolutamente y no puedo coincidir más. Y eso, naturalmente, es una cosa que debemos reformarla desde el punto de vista de la universidad, desde el punto de vista de los que tenemos responsabilidades de la política científica en general, pero desde luego ahí coincido absolutamente con que eso naturalmente no es una cosa ni muchísimo menos aceptable. El becario es una persona que esencialmente se está formando, y naturalmente mientras se forma contribuye al grupo donde está, pero no puede ser nunca una mano de obra barata, ni muchísimo menos una mano de obra que le resuelva al titular del departamento en cuestión los problemas que menos les gusta o con los que tiene que hacer frente a determinados contratos. Eso clarísimamente no. Ahora, eso es una cosa que debemos entre todos resolverlo, pero creo yo que no es buena cosa mezclar ese concepto, que estoy de acuerdo, con otros temas. Y una última cosa en relación con los becarios. Un criterio, eso ya no de los estudiantes, sino de algunos profesores que yo he oído y he discutido recientemente, he oído personas muy razonables, profesores que dicen, bueno, es que todo profesor, todo investigador en activo debe poder tener su becario. Yo digo no, porque si todo profesor tuviera su becario, al cabo de un cierto tiempo T, el número de nuevos investigadores diferencial de N sería proporcional a N. Y eso da exponenciales, como sabe todo el mundo. Y eso no puede ser. Y además, en aquellas áreas donde hay más investigadores, diferencial de N proporcional a N daría la exponencial inmediatamente. Y eso quiere decir que dentro de poco tiempo en España solo tendríamos químicos orgánicos, físicos teóricos, biólogos moleculares. Y yo creo que eso no es sensato. Por lo tanto, yo creo que ahí diferencial de N no tiene que ser proporcional a N. Lo que hay que ver es, en cada sector, cuánto es la cifra razonable para un crecimiento razonable de la comunidad española en ese terreno, o europea en su caso, y entonces ajustar la ecuación a eso. Pero no vale el argumento, que lo he oído muchas veces, cada investigador tiene que poder tener su becario, o sus becarios. No, eso yo creo que no es un argumento sensato. Por tanto, yo creo que en este tema de los becarios, me alegro que lo hayas sacado porque es un tema que tiene componentes emocionales importantes, y eso yo lo entiendo, porque yo creo que las personas jóvenes, lo he dicho antes con la línea 6, son las personas que más debemos cuidar.
Y por tanto, en ese sentido, yo creo que hay que evitar absolutamente que sean empleados en lo que no deben. Deben estar esencialmente encaminados a su formación. Y deben tener un sueldo aceptable, pero un sueldo que no tiene que ser, porque no lo es, en ningún sitio competitivo con el que le ofrece la empresa a la misma persona que termina. Es una cosa razonable que le permita no tener que estar pensando en eso, que ya es una cosa importante. Pero de verdad le ruego que compare las becas españolas con las becas de la Comunidad Económica Europea y compare con los costes de vida de los distintos países y yo creo que en ese sentido, no digo naturalmente que los becarios españoles vivan en la opulencia, ni muchísimo menos, sino que la idea de un becario en toda Europa es una persona que exactamente tiene lo suficiente para mantenerse, pero no es un puesto de trabajo competitivo. Nos llegan más preguntas para el profesor Rojo desde el otro salón de actos del que están siguiendo también esta intervención. Por ejemplo, Santiago Sánchez, estudiante empresarial, se interesa por cuánto se otorga y qué investigaciones existen sobre la desertización del sur de Europa, que nos puede afectar de forma importante en el futuro. Sí, hay uno de los programas de la Comunidad Económica Europea, que es el programa de medio ambiente, que está dentro del sector que antes mostré. Y esa, una de las discusiones que tiene que ver también con la cohesión, que hemos mantenido mucho, es que hasta la llegada de los países, particularmente España, Portugal y Grecia en su momento, los problemas desde el punto de vista ambiental de Europa estaban tremendamente sesgados hacia el norte. Y el único problema real que se consideraba era la lluvia ácida. La lluvia ácida es un problema importante, no tan importante como creían al principio. Ahora parece que los problemas de muchas de las especies que tienen enfermedades en los bosques centroeuropeos parece que, según dicen, que están más relacionados quizás con la sequía prolongada que con la lluvia ácida, pero en fin, en cualquier caso la lluvia ácida es un problema para ellos. En cambio, la desertificación, desgraciadamente, no ha sido una prioridad europea durante mucho tiempo. Hemos conseguido que en el nuevo programa marco se incluya como una prioridad importante, porque el Mediterráneo empieza a ser cada vez más un terreno en el cual los problemas son muy especiales, como decía antes cuando me refería a la climatología, y también con los problemas de la erosión y la desertificación del suelo. Por tanto, es en el tercer programa marco, el que ahora está poniéndose en marcha, el que tendrá las cantidades por primera vez importantes para la desertificación. Lo que pasa es que todavía los programas no están del todo aprobados, por tanto, lo único que puedo decir en este momento es que una línea de acción, la desertificación y erosión, que antes no tenía prácticamente dinero, ahora yo creo que en parte por el empuje de los países mediterráneos va a tener, pero no puedo contestar en este momento todavía la cifra. Por favor, haga su pregunta. Le ruego brevedad porque estamos ya fuera de tiempo y espera ya nuestro siguiente punto. Mónica Aguilar, estudiante de Derecho, representante de la Asociación Europea de Estudiantes de Derecho. Se ha dicho aquí por el señor Solana que sobran estudiantes de humanidades y sobran estudiantes de humanidades y faltan técnicos. Entonces, ¿por qué no se sube en cierta manera los números para entrar en las universidades de humanidades y se da más facilidades para aquellas personas que quieren entrar en las escuelas técnicas, puesto que faltan técnicos? Esa es una cosa. Y después, en algunas facultades se imparten cursos de inglés o de idiomas como asignatura obligatoria, como es empresariales y es medicina. No, medicina no, farmacia. Entonces, ¿por qué no se imparte también en aquellas facultades como Derecho? Porque si queremos aumentar la competitividad de los estudiantes españoles, pues por ejemplo para que asistan a cursos y sobre todo para que puedan acceder con una calidad bastante fuerte a las becas de Erasmus, puesto que como se nos pide un nivel de inglés jurídico o específico, se nos hace un examen de inglés en ese ranking, ¿por qué no se nos imparten un idioma de inglés o simplemente un inglés para acceder a estos exámenes? Sí, gracias. Bueno, dos preguntas distintas. La primera, yo creo que el motivo por el cual no se crean más centros para impartir enseñanzas técnicas es porque no tenemos profesorado para hacerlo. Y yo creo que este es un tema muy delicado. Tiene que ver un poco con la pregunta que se hacía también antes, porque claro, los profesores de mañana son los doctorandos de hoy. Por lo tanto, es un problema que debemos resolver a corto y a medio plazo. Entonces, lo puedo decir tranquilamente en esta universidad, porque clarísimamente no afecta a esta universidad lo que voy a decir, pero hay centros de enseñanza técnica en España que yo tengo dudas sobre su calidad. No este. Y entonces eso ha sido quizás debido en algún caso a una proliferación excesivamente rápida de centros que, bueno, satisfacían una aparente demanda social, pero que yo no sé si a medio plazo es una muy buena apuesta para esos estudiantes. Y yo me pregunto a veces si no es mejor el proceder más pausadamente, pero teniendo la garantía de que las personas reciben una formación adecuada. Y las personas que saben lo que cuesta poner en marcha una escuela, en este caso ya estamos hablando de enseñanzas técnicas de calidad,
pues estoy seguro que coincidirán conmigo que a veces es un pelín sorprendente la rapidez con que se desarrollan en algunos lugares, ¿no? Eso yo creo que es una cosa que nos debería hacer reflexionar a todos. A mí me lo hace reflexionar. Por lo tanto, para mí quien controla las cosas ni siquiera es el dinero, ni siquiera son los presupuestos, ni siquiera es el espacio, porque el espacio es una cosa, son los profesores. Y yo creo que en este país no podemos crecer el número de profesores cualificados al ritmo que nos permitiera implantar mucho más de lo que ya estamos haciendo, porque lo estamos haciendo con mucha frecuencia más carreras técnicas. La segunda cosa es que la pirámide de carreras técnicas, como en otros campos, está invertida. Yo creo que en este país, igual que Europa, necesita más estudiantes de carreras cortas. Y otra vez volvemos a tener el problema del profesorado, pero tenemos que hacer un esfuerzo preferente por esto. Y siempre lo digo, pero lo repito otra vez. Usted coge las páginas de los periódicos del domingo, donde vienen las ofertas de empleo, y la oferta de empleo que hay para titulados de carreras universitarias técnicas de ciclo corto son inmensas. Por lo tanto, haríamos un flaco servicio a la sociedad española si no le damos respuesta a esa necesidad. Entonces, esos dos elementos debidamente conjugados nos deberían poder ayudar a resolver ese problema, pero no es posible resolverlo todo rápidamente. Y quisiéramos, insisto, no por dinero, ni siquiera por espacio, sino por el asunto de profesores. La segunda cuestión, el asunto del inglés, coincido completamente. Lo que pasa es que el inglés no es una asignatura arreglada. Y lo que sí me consta es que hay muchas universidades, muchos centros de las universidades que ofrecen eso que se dice, que hace un poco de barbarismo, laboratorios de idiomas, que es más que enseñar filología del país en cuestión, es enseñarle a manejar la lengua. Yo creo que todos los refuerzos en este terreno serán pocos, pero como no es una cosa arreglada, no es una asignatura arreglada, es una cosa que realmente pertenece al dominio de las propias universidades. Otra pregunta que nos llega de fuera. Tomoko Morioka, estudiante japonesa máster de la comunidad por la Universidad Politécnica, plantea si existe colaboración institucional entre la comunidad Japón y Estados Unidos en materia de I+D, si la hay, qué resultados produce, y si no la hay, si hay posibilidades de que la haya, y si cree usted que sería interesante. Sí, la hay en algunas áreas. Por ejemplo, un área donde está habiendo conversaciones importantes, digo conversaciones porque todavía no se ha hecho un acuerdo definitivo, aunque hay preacuerdos, es el terreno que mencioné antes de la fusión termonuclear. Ahí se ha puesto de manifiesto que probablemente en lo que se refiere a la fusión por confinamiento magnético, el futuro quizás debiera pasar por una colaboración de los proyectos japoneses con los de Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea. Quizás si a este estudiante japonés no le molesta, le diría que parece que esta es una de las áreas donde la Comunidad Económica Europea es líder. Por tanto, en ese sentido se siente un poco más capaz de conducir el proceso, pero creo que ahí va a haber colaboración. Y luego decirle que donde existe con frecuencia colaboraciones importantes es a través de la existencia de empresas japonesas ubicadas en los distintos países comunitarios, en particular España, que tienen departamentos de investigación y desarrollo. Lo digo porque esa es una pregunta que en ocasiones se planteó. Si empresas de origen, Japón o Estados Unidos, pero que están instaladas en países europeos y tienen independencia en esos países, ¿sí pueden participar en estos programas? La respuesta es sí. Una pregunta por allí, Ana, quería hacerla, por favor. Hago esta pregunta porque nadie la ha hecho y me parece muy importante porque tiene muchas referencias públicas en cuanto a evaluación de tramos, ¿no? Me llamo Ramón Garriga Miró y soy titular de Estética y Teoría de las Artes en la Escuela de Madrid, o sea, esta universidad. Entonces, yo agradezco mucho porque lo he presentado dos instancias a usted. La primera, dándole las gracias y luego diciéndole cómo no habían evaluado cosas que, aunque están inéditas, me han servido, por ejemplo, para ser titular por el área a la cual pertenezco. Y que además tienen mucho más valor que lo primero, que tiene un valor primerizo y algunas cosas, por ejemplo, escribí una cosa sobre Bruno Zevi, que hoy día, a los 32 años, o sea, me refiero, desde el año cuando lo escribí, ¿no? Y hoy día, al cabo de 20, todavía lo firmaría, está bien hecho, pero no tiene el mismo valor. Sobre esto, en la idoneidad, yo presenté informes de un catedrático, director de la Escuela Normal de Toledo, del catedrático de Estética, Fernández Ordóñez, de Escuela de Caminos, del catedrático de dibujo artístico, análisis de formas arquitectónicas, de las cuales... ¿Quiere abreviar su cuestión? ¿Se lo puede plantear personalmente? No, espero, o sea, ¿cuándo? Porque también hemos leído en la prensa de que se habían arreglado algunas reclamaciones. Entonces, si algunas de estas reclamaciones inéditas, que se pueden leer, incluso puede presentar un certificado de un doctorando de París, tendrán la bondad de verlo, que es mucho más maduro, aunque inédito. También puede presentar informes, por ejemplo, de Lina Entralgo, sobre este particular, y también de Aranguren. O sea, que no es una cosa vulgar para no contestar. Bueno, me permitirá que no entre en un caso particular. Lo que le puedo es contestar en general. Todas las personas que recurrieron a la primera evaluación, mi compromiso que he mantenido era que esas personas, su propuesta, la verían otros ojos. Es decir, que tendrían una
una, por decirlo así, consideración alternativa por otras personas a las que le dieron la primera evaluación. Y entonces, al ritmo que podemos, estamos contestando y hemos contestado un buen número de recursos, no sé si lo ordenan tú de la mitad, y yo estoy todos los días contestando un buen número de ellos. No sé, en un caso particular no me atrevería ahora a decirlo. Una última pregunta, si nos permite, nos están esperando, por favor. Antonio Luque, catedrático de la Universidad Politécnica. Primero, no recuerdo bien cuál es la cifra de retorno que ha presentado ahí sobre el programa Marco. Y la pregunta en sí es, bueno, además de esto que es un recordatorio, la pregunta en sí es que yo creo que la Comisión de las Comunidades Europeas es un poco parsimoniosa en dar los datos de la cantidad de dinero que ofrece a cada país, quizá para que no se hagan estas cuentas de cuánto se da y cuánto se... Entonces, mi pregunta es, seguramente el Ministerio es consciente de esta situación y entonces lo que yo no sé es si a lo mejor esas cifras reflejan menos de la cantidad realmente retornada o si han intentado corregir esa, digamos, parsimonia de la Comisión de las Comunidades Europeas. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Sí. Yo creo un poco una pregunta anterior en el sentido de que es muy, aunque parezca mentira, no es muy fácil obtener a veces respuesta a preguntas que parecen muy simples, como por ejemplo la serie temporal o la pregunta del profesor Luque en este momento. Dicho de otra manera, las cifras que se dan pueden tener un error no trivial, pero vamos, quiere decir que no marcan, no definen la tendencia. ¿Por qué? Pues porque efectivamente la Comisión es tremendamente reacia a proporcionar cifras desagregadas por países, por tipos de solicitantes, etcétera. Yo lo entiendo, vamos, claro, lo entendemos todos. ¿Por qué? Pues porque siempre que uno pide desagregación de cifras, de alguna manera está introduciendo un cierto principio de reparto. Es decir, si Portugal o Grecia piden la cifra de retorno del programa X, pues es porque yo creo porque sospechan que está por debajo de la media y sospechan que si lo piden, se lo dicen, pues podrán. Desde luego, no era de esperar que España pidiera la desagregación de ninguno de los programas que están por la parte de arriba. Vamos, por supuesto, están muy contentos y ya está. Entonces, claro, dicho eso, lo que quiero decir con eso es que aunque hagamos una presión tremenda para que nos desagreguen y nos den los datos, nos intentan, no voy a decir camuflarlo porque no es la palabra, pero no es muy fácil obtener el desagregado bien. Es verdad que en ocasiones, a mí se me ha señalado concretamente que a veces las cifras quedamos un poquitín menores de la realidad, que la realidad es un poquitín mejor que esta, debido esencialmente a que a veces hay subcontratación con empresas españolas, con laboratorios españoles, a partir de un programa más amplio. Eso es más frecuente que lo contrario, es más frecuente que subcontrate una empresa inglesa o un laboratorio español con una empresa española o un laboratorio inglés. Entonces, eso hace que la cifra total de dinero que entra en España quizás esté un poquitín por encima de eso. Pero desgraciadamente es muy difícil el acotar o el precisar eso más. Lo que sí me atrevería a decir es que si yo tuviera que poner una cifra de error no pondría más menos, quizás sea más. Muchísimas gracias, profesor Rojo. Lamentamos que su tiempo se haya quedado un poco corto por la intervención del señor ministro, pero vamos, yo creo que básicamente ha quedado satisfecha con su participación. Y no va a haber ni siquiera, después del aplauso que ciertamente se ha merecido nuestro profesor, no hacemos siquiera una pausa. Vamos a recuperar el tiempo del programa porque nos espera desde hace unos minutos ya don Eugenio Triana. Muchas gracias, profesor. Gracias. Vengo a clausurar un curso que entiendo que ha sido un éxito, lo cual no es fácil teniendo en cuenta la dificultad de la materia y que estos temas de carácter internacional no siempre interesan de esta forma. Y, sin embargo, es lógico, porque el tema de este curso, la materia de este curso, se sitúa, a mi juicio, dentro de un marco general de enorme importancia. Yo alguna vez he dicho que antes de hablar de Europa como casa común, como decía Gorbachev, hay que hablar de Europa como camino. Al principio Europa fue un camino, el camino de Santiago. Hoy está claro que esta comunidad es ya, va a ser ya, la encrucijada central por donde van a pasar los nuevos caminos necesariamente de Europa en esta década y en este siglo XXI que se nos ha presentado en la historia con unos años de anticipación. Y entonces aparecen así las 10 prioridades del post-Maastricht, lo que hoy podríamos considerar las 10 prioridades europeas. Primera,
la convergencia de las economías, la unión económica y monetaria. 2, la política exterior de seguridad común y a plazo una identidad europea de la defensa. 3, un reforzamiento de las instituciones. 4, elaboración de unas previsiones financieras con previsible aumento del gasto. 5, la cohesión. 6, la elaboración de una política agrícola común nueva. 7, el refuerzo de la competitividad, el desarrollo y la investigación. 8, el medio ambiente. 9, el desarrollo a 11 de una dimensión social. Y 10, el aumento de las competencias comunitarias. Estos objetivos son inevitables si se quiere avanzar. Nuestro futuro depende sobre todo de lo que hagamos nosotros mismos, ni más ni menos. Decía mi amigo Shevardnadze, citaba un refrán ruso, donde se dice que el único lugar donde se despacha el queso gratis es en la ratonera. No hay escenarios gratuitos. Por eso este seminario yo lo hemos interpretado así, como una convocatoria en un lugar idóneo, que es la universidad, para un público que puede entenderlo, de profesores y estudiantes, porque es cierto, como se había dicho, que el mañana es nuestro, pero el mañana no espera, sino que sencillamente pasa ahora delante de nuestra puerta. Mañana es hoy. Mañana es hoy, más que nunca. O como ha dicho Popper hace 4 días, el futuro no existe. Y esa es nuestra responsabilidad, construirlo. Por tanto, en resumen, esta es la hora, basta verlo, en que cada uno de los países está tendiendo el arco para lanzar su ambición más allá del último obstáculo. Esta es la hora de los grandes esfuerzos colectivos. Debe ser también la hora de España, una hora que incluye una larga paciencia, no del esfuerzo de cada día, sino de todos los días, tenazmente. Alguna vez le preguntaron a Schuman, ¿y usted por qué es optimista? Y dijo, porque tengo paciencia. Bueno, pues lo que necesitamos los españoles no es la paciencia de esperar, sino la paciencia activa para mantener mucho tiempo 2 valores fundamentales que nos son muy necesarios, la seriedad y el trabajo. Ese es el mensaje de este curso, que la respuesta depende de nosotros, y hasta donde hayamos sido capaces de transmitir esta idea y el conjunto de ideas que las desarrollan, nos sentiremos satisfechos. En cualquier caso, nos sentimos muy agradecidos por la presencia de ustedes durante este curso. Muchas gracias.